va? Buenas noches, bienvenidos al Analizador TV. En instantes ya estaremos con el doctor Julio Pueyrredón, así que te invitamos a que nos acompañes para analizar la actualidad nacional. Junto al doctor Julio Pueyrredón. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo va, Cari? Semana intensa, ¿no? Semana intensa. El mes de enero fue intenso. Digo, ya estamos transitando febrero, parece mentira, pero digo, fue un enero bastante picante, movidito. Fue picante, tal cual. Así que bueno, veremos cómo transcurre este febrero. Sí, más con ya, no solamente cómo terminó enero, sino cómo arrancó febrero, ¿no? Con cosas que vamos a comentar un poquito hoy. Arrancamos con el tema del Fondo Monetario, esto que fue tan hablado y hablado, que tantas controversias, ¿no? Pero la realidad es que ya hay acuerdo. Y no se está leyendo la letra chica. Y no se está leyendo la letra chica. O sea, en realidad, a ver, yo te diría que esto es como que nos pusimos, no sé, no diría un compromiso, pero como que nos pusimos de novios, entre comillas. Falta concretar lo que viene después hasta llegar al casamiento, ¿no? Por decirlo de una manera. O sea, hoy lo que hay es un acuerdo en el cual se cerraron las condiciones entre la Argentina y el Fondo Monetario. Pero ¿qué es lo que falta para que la gente entienda? O sea, ¿hay acuerdo? Sí, hay acuerdo. ¿Por qué? Porque las bases que se establecieron y las bases que pidió el Fondo Monetario, el gobierno argentino las aceptó y dijo que las va a implementar. Con lo cual se cerró como de palabra. Ahora falta la famosa carta de intención, que es una carta de intención que se va a elaborar y que se va a tener que cruzar y que ambas partes la van a tener que suscribir. Ahí va a haber ya un tema de negociación, de ida y vuelta. Y después viene la parte interesante, que es la aprobación de esa carta de intención en el Congreso. Que esto se está hablando que va a ser a principios de marzo. Sí, se habla de que sería entre principios y mediados de marzo, más o menos. Sí. Fíjate que hay cosas que, por ejemplo, que establece el acuerdo con el fondo, ponele, que ya hay mucha gente que lo está criticando porque una de las cosas que dicen... El acuerdo con el fondo era imprescindible. No, es que era fundamental. No había otra opción. No hay opción, por más que ahí te das cuenta de lo que es la demagogia, porque incluso Alberto, con los albertistas, querían llegar a un acuerdo, y el kirchnerismo, probablemente por un tema de demagogia, probablemente por un tema de poder salir a decirle a la gente... No, por el discurso que ellos tenían. Claro, frente el populismo. Exactamente. El populismo. Decir no y vivamos con lo propio y toda esa sarta de pavadas que decían en su momento. Hoy no existe vivir con lo propio. O sea, ahora Cristina, Máximo están en el silencio. Vamos a ver qué dice y vamos a ver qué hacen. Porque fíjate que una de las cosas que piden es, primero, reducción del déficit fiscal. ¿Cuáles son las formas de reducir el déficit fiscal? Y la principal es reducir el tamaño del Estado. No lo van a hacer. Reducir los planes. No lo van a hacer. No lo van a hacer. ¿La otra cuál es? Aumentar los impuestos. Sí lo van a hacer. Sí lo van a hacer. ¿La otra cuál es? Quitar los subsidios. Dicen que van a quitar el subsidio, por ejemplo, a la energía. Entonces, para que no aumenten los cortes de luz, se habla de un aumento potencial del 35% en las tarifas de energía. Bueno, Cristina, digamos que sería una perdedora en esta historia, porque ella lo que no quería es que se toque el tema de electricidad, ¿no? Tal cual. Tal cual. Pero bueno, ojo, también convengamos una cosa, que un aumento del 35%... Con urbano bonaerense. Sí, obvio, que es a donde ella apunta, porque ella ya sabe cuál es el resto de la Argentina se paga la electricidad sumas bastante elevadas, ¿sí? ¿no? Y cuida mucho más de lo que se cuida acá. Se cuida muchísimo el consumo. Se cuida el consumo, ¿no? En muchos lugares, y obviamente el conurbano es donde apuntan... Sí, quizás sea porque tienen las tarifas reales.
Sí, tarifas lógicas. A ver, en todo el mundo, mal que nos pese, y esto yo sé que a mucha gente no le va a gustar escucharlo, pero en todo el mundo los servicios no son baratos. O sea, los servicios, o sea, no son disparatadamente caros. Tienen que tener un precio que lo pueda pagar prácticamente, si no la totalidad, la mayoría absoluta de la gente, ¿no? Por decir, el ideal es que llegue la totalidad a pagarlo, pero tampoco que sean ridículos, como acá históricamente, durante mucho tiempo, los servicios básicos, la luz, el agua, el gas, todo eso, fueron ridículos. ¿Por qué? Porque vivían Y también subsidiados, tiene que ver que seguimos subsidiando a las clases altas. obviamente. O sea, Porque eso, digamos que la clase baja es la que más sufre, pero digamos, salen beneficiados la clase alta, obviamente. sí, Eso no, no, no. conozco En ese esta idea, sentido, ¿no? con los subsidios desde ya, porque el subsidio, salvo que hagan, bueno, en su momento te acordás que habían intentado hacer subsidios por zonas, o sea, tener zonas De acuerdo subsidiadas al y poder zonas no, de acuerdo adquisitivo, al poder sí. adquisitivo. Entonces, es como una gran ensalada, porque por un lado vos decís, yo digo, se beneficia las clases más pudientes, y por otro lado digo, sí, pero no olvidemos que las clases pudientes, no hablo del chanta, ¿eh? Que hay muchos tipos con mucha plata, eh, que tienen fortunas importantes y son unos chantas y rozan la delincuencia algunos, pero no es la mayoría de la gente pudiente. Pero esos también son los que bancan con los impuestos todo lo que es la fiesta de todo el país, ¿no? O sea, es como un ida y vuelta. Y después tenés la gente trabajadora, humilde, que deberían tener eventualmente una posibilidad de pagar tarifas acordes a sus ingresos, porque no puede ser que un jubilado o un trabajador, digamos, de bajos ingresos, se le vaya todo el sueldo en pagar los servicios y comer y alguna otra cosa y nada más, porque eso no es calidad de vida. O sea, Tenemos al ministro de Economía que dijo que no va a haber ajustes, cuando los ajustes ya están pasando. está pasando, está pasando. De hecho, sin ir más lejos, fíjate, el otro día, y esto te lo digo, Las eh, jubilaciones, por ejemplo. no, bueno, las jubilaciones y la especulación, empezó la especulación de vuelta. El lunes pasado, me consta, lo sé por una persona cercana, me comentó que fue a 3 supermercados a comprar lechuga. Ah, está económica, 600 pesos el kilo. Sí, pero ¿sabés lo que pasó? Que en los 3 supermercados no había. Y en los tres le dijeron lo mismo, que están esperando a ver en cuánto cierra el precio antes de reponerlo. En el barrio está de 400 a 600 pesos. Claro, pues Me voy a fíjate, hacer una ensaladita. claro, una ensaladita, fíjate, lechuga aparte, somos un país que somos Dios mío. el granero del mundo. Tenemos la agronomía y la ganadería que podríamos dar de comer a, ya lo hemos dicho más de una vez, 400 millones de personas. Y hay desabastecimiento de verduras. ¿Por qué? Porque o porque son caras, o porque no hay, o porque el proveedor no las da porque no sabe a cuánto venderlas, o porque el que las vende Bueno, no ahí sabe a también cuánto hay que ver cobrarlas. la cadena también de comercialización. Claro, ahí siempre hay alguno que está tratando de pegar la mordida grande. Entonces, ahí seguro, en esa cadena hay uno que muerde grande y los otros la reman. Desde el consumidor hasta el Hasta el proveedor o productor, fabricante, hasta el claro. productor, en el medio, seguro que hay uno que muerde bastante. Pero bueno, y esas son cosas, o sea, ese tipo de cosas, por ejemplo, una de las pautas también que pide, está en el acuerdo con el fondo, es que y yo ahí quiero ver de qué se disfraza. Una de las pautas es que no puedan emitir, tienen que dejar de emitir moneda, creo que en un plazo, no me acuerdo de cuánto, hay que ver Ah, en cuánto queda. caramba, qué complicado vamos a estar. Ahí sí vamos a ver de qué se disfraza. No, olvídate, prepárate, la vuelta del patacón. Y Digo, lo digo porque antes que nadie, y ¿eh? también lo que decíamos, el tema de la inflación, cómo le sirve al gobierno, ¿no? Porque Obvio. también le permite la emisión y demás, Es que ¿no? la inflación, lo grave que el tema es que en la medida que si el gobierno no hace un ajuste en serio de reducir los gastos y bajar la tremenda estructura que tiene de funcionarios, sin ir más lejos, Luana Volnovich, que pensar de Luana Volnovich que estuvo por todo el tema de sus vacaciones en el paraíso caribeño de México. Pero Luana Volnovich en el último tiempo creo que pasó a planta permanente más de 2.000 personas. Y O echó sea, a los que claro, y no sacó a comulgaban los que no comulgaban políticamente, políticamente. exacto. Entonces vos decís,
Esos son todos sueldos fijos y encima con un estatuto que prácticamente impide que lo saques Bueno, te después. doy una mala noticia, eso no va a pasar. La No, reducción no lo van a no hacer. lo van a hacer, de hecho, aumentó No, y el empleado sigue. público, el empleo público aumentó, no así el empleo privado. No, tal cual. Y otra noticia que te doy es que estos van a patearlo para el próximo Pero gobierno. Así seguro. que aquellos que tengan pensado postularse como Candidatos candidatos a... presidenciables sepan que le va a tocar una Argentina bastante complicada y porque esto básicamente es esto. Me da la sensación como es durar, ¿no? Durar estos 2 años. Mirá lo correcto que será tu razonamiento, que muchas de las pautas que se han hablado sobre el acuerdo con el fondo hay como una suerte de plazo de gracia para muchas cosas hasta qué año? 2024. Claro, O sea, el que gane, el que asuma el 10 de diciembre del 2023, se va a comer un sopapo de aquello. Bueno. Y bueno, y después veremos, cuando haya que votarlo, quiero ver qué va a pasar. Va a ser el albertismo contra el kirchnerismo, porque después va a estar la oposición. Eso en referencia al Congreso. Cuando llegue al Congreso esto. Bueno, esperemos que llegue, que no sea una gran mentira y que ahora cuando sea la carta de intención, y con esto cierro el comentario, que no empiecen a meter ahí trabas en la redacción de la carta de intención para provocar ahí el quiebre y ganar tiempo, ¿no? Todo puede pasar en la República Argentina. Hacemos la pausa y continuamos con más Analizador TV. AMBA, créditos hipotecarios, sin requisitos bancarios. Consulte por planes y montos. 11 4 577 3264. prontahipoteca@gmail.com. Con el tema económico, que es lo que nos atraviesa en el programa de hoy, y vamos al tema, a nuestra moneda, ¿vamos? Vamos a nuestra moneda, la verdadera. A la verdadera. Vamos a nuestra moneda, el dólar. ¿Vamos al dólar? Está muy bueno este análisis que circuló por ahí, la verdad que lo vi, y cuando lo empecé a chequear dije, uy, es así. Esto fíjense para que tengan una idea de lo eficientes que han sido nuestros gobernantes y nuestros ministros de Economía. La verdad, capos, ¿eh? Messi es un imbécil al lado de ellos, comparando el ministro de Economía con el jugador de fútbol. Año 1999. ¿Cuántos dólares se podían comprar con 1 millón de pesos? 1 millón de dólares, 1 a 1. 2001, con De la Rúa. ¿Cuántos dólares se podían comprar con 1 millón de pesos? 1 millón de dólares. Seguía la convertibilidad. Viene el 2003 con Duhalde. Obviamente cuando empieza el 1 a 3, el 1 a 4, con 1 millón de pesos comprabas 345.000 dólares. Bueno, 2007, Néstor Kirchner. Y ahí comprabas 318.000 dólares con 1 millón de pesos. Después saltamos al 2015 con Cristina Fernández de Kirchner, la presidente, no voy a decir presidente, siendo ella presidente, comprabas 67.000 dólares. Con Mauricio Macri, en el 2019, con 1 millón de pesos, comprabas 14.300 dólares. Y hoy, con Alberto, compras 4.500 dólares, con 1 millón de pesos. Eso muestra cómo evolucionó nuestra moneda
te muestra cómo se ha caído, porque el millón de pesos lo podías haber tenido en todo momento. Exactamente. Pero fíjate los dólares, que son nuestra verdadera moneda, cómo se ha ido derrumbando, ¿no? O sea, el poder adquisitivo de nuestra moneda. O sea, por eso No, no tiene valor. es que no tiene valor y por eso es que algunos hablan de que dicen que quizá una de las soluciones sería la famosa decir dolarizar la economía argentina, pero eso no lo van a hacer nunca porque no pueden darle a la maquinita. Bueno, hay que Exactamente. ver si se cumple lo que pidió el fondo, que no le den a la maquinita, a lo mejor ahí pueden pensar en dolarizar. No sé si esto, los que vengan, no es que esté a favor de dolarizar, yo quiero tener una moneda propia. A mí yo veo los uruguayos, los brasileros, todos se manejan con su moneda y están felices, o sea, pero bueno, el dólar lo tienen para determinadas cosas, pero bueno, es una Sí, expresión de de hecho va deseo. bajando el valor del dólar a nivel mundial. A nivel O mundial, sea, sí, acá nada más tiene los valores que tiene, tal ¿no? cual. Y te digo que el dólar se mantiene a nivel mundial y baja poco por un solo motivo. Esto también para que la gente lo entienda, porque mucha gente dice, ¿cómo? ¿Por qué? Porque hoy por hoy los principales productos de mayor trascendencia de mercados internacionales se siguen valuando en dólares, por ejemplo el petróleo. Claro. El petróleo, el barril de petróleo se cotiza en dólares. De hecho, algunos decían que una de las tantas guerras de Medio Oriente, en las cuales Estados Unidos, cuando fue el tema con Irak, uno de los motivos también era porque Irak estaba evaluando empezar a cotizar sus barriles de petróleo en euros. Pero bueno, eso es un tema anecdótico como... Pero que hace, indudablemente los americanos saben cómo defender su moneda. Lo saben defender. Bien, lo que no sabemos tampoco los argentinos es defender La la justicia. justicia. Ujú. Realmente lo que aconteció es muy grave, es muy grave. Para mí es tremendo. Es Marcha tremendo. contra un organismo clave de un país. Además, como que se viola por completo el concepto, o sea, la democracia y la división de poderes, o sea, es una marcha que fue convocada, independientemente de cómo se desarrollaron las cosas, ¿no? Lo que pasó, cómo fue, todo eso, eso quedará como materia de análisis de cada uno, porque creo que hay que ver después, hay que dejar pasar, hay que dejar que decante todavía un poco como para poder analizar cómo fueron las cosas, pero desde lo conceptual. Una marcha convocada por un montón de gente, apoyada, eso es lo más grave, Procesados. claro, en las cuales por lo menos había por lo que, menos 10 de los convocantes de la marcha que tienen causas tienen para causas o ellos. condenas, Ahora, vos por fijate un ejemplo. detalle, Sí, ¿no? Que ahora vamos a ver quiénes son. Pero digo, muchos de los que están convocando fueron beneficiados por la justicia. totalmente. De hecho, hoy están libres. De hecho, Cristina Fernández de Kirchner con el tema de Sí. Antesur, Bueno, Luis de Lía, que no tuvo juicio. O todavía sea, no. De hecho, Cristina Fernández de Kirchner, fíjate que tiene, creo que son 12 o 13 recursos extraordinarios en la Corte, pendiente de resolución. Obviamente a ella le va a interesar tener una corte amiga, es así. Y sí, los pero es una convocantes, corte, a ver, ¿no? Que fueron elegidos en distintos momentos presidenciales. Digo, sí, pero aparte fíjate lo insólito que en su momento, cuando Macri los nombra a Rosenkrantz y a Rosati, la mayoría del peronismo, no el kirchnerismo, apoyó las designaciones de ellos dos porque los reconoció como dos notables del derecho. El propio Alberto Fernández, hay grabaciones, o sea, de reportajes que él habla muy obviamente bien de acá hay Rosenkrantz y intereses Rosati. personales. O sea, Oh, desde ya. es así. Lamentablemente nuestro país se caracteriza porque somos, en general, el argentino, primero, no es lo patriota que son los de otros países. Yo en eso me da un poco de celos, si se quiere, o envidia sana cuando veo los patriotas que son los chilenos, los uruguayos, los Sí. brasileros. No sé, el argentino no es patriota, el argentino va para donde le conviene. Y cuando vemos eso reflejado en la clase política, y eso es como yo le digo el efecto helado, cuanto mayor es eso, cuanto mayor es esa corrupción, ese panquequismo o ese egoísmo antipatriótico, eso derrama para abajo. Entonces eso afecta al empresariado, afecta a la clase media, afecta al obrero y afecta al planero. Porque el planero, obviamente, también cuando ve eso, dicen, yo
voy a tratar de conseguir un laburo en blanco. ¿Para qué? Si con el plan estoy fenómeno, la paso bomba, no tengo que cumplir horarios, o sea, y de ahí para arriba, ojo, arrancando desde las cúpulas más altas, tanto a nivel gubernamental como empresarial, O sea, lamentablemente es así. Pues lamentablemente es lo que sucedió. Es lo que sucedió, porque Es lo que fíjate sucedió que... con esta marcha que no tiene ningún tipo de lógica, y digo, también cómo saldrán ante la vista de la sociedad, ¿no? Sí. Con esta Y movilización. sí, porque fíjate además, yo lo que le digo es, llamo a la reflexión a la gente, digo, una marcha que fue convocada, por ejemplo, por Luis Delía, fue condenado a 4 años de prisión, por ejemplo, por haber tomado una comisaría, al margen de otras, de eventualmente, otras acusaciones o cosas que le han dado vueltas por Amado ahí. Vudú. Amado Vudú, bueno, José Médano. Pero habla con un descaro el tipo. Ah, sí, sí, sí. Es increíble. Sí. No, bueno, Eve de Bonafini, Aníbal Fernández. Aníbal Fernández tiene una denuncia por la cual la Cámara de Apelaciones le revocó en octubre el sobreseimiento que se había sido dictado por Rafecas por un tema de fútbol para todos, que encima dicen que vuelve el fútbol para todos, ¿viste? Bueno, Eve de Bonafini, después está también otro ¿cómo se llamaba? Carsoglio, el juez Carsoglio, investigado que dicen que estaba vinculado o favoreció a una banda de piratas del asfalto. O sea, fíjate la cantidad de gente, bueno, los Moyanos, que encima ponen todo, o sea, apoyan con toda su infraestructura esto, que tienen todo, o sea, vos decís, una marcha contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es justamente la balanza, es una de las balanzas, el contrapeso, porque la Sí. democracia se basa en los 3 contrapesos, que es el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional y la Corte Suprema. Entonces vos decís, bueno, si el Poder Ejecutivo maneja el Congreso o tiene una pseudo mayoría, que no la tiene hoy por suerte porque las elecciones se emparejó, pero la tuvo. Si Déjame que tenga mis reparos. Bueno, sí, también. Es que Veremos cuando haya que votar. No, cuando empiece, claro, cómo se manejan, ¿no? Porque Sí. nuestros políticos tienen esa capacidad de pasar de un lado para el otro. Sí, y además lo que ya hemos hablado, ¿no? Porque ya hemos visto por mucho de la oposición que se esperaban determinadas acciones o cosas de parte de ellos y después la verdad que han decepcionado mucho. Sí. O han decepcionado o porque se mandaron unas macanas, porque hicieron las cosas mal, o la otra es decir, ¿pueden ser tan inocentes? ¿O en realidad hubo una negociación atrás, hubo un cambio de figuritas? ¿O hubo algo? Porque, ¿viste? Y Entonces, sí, las negociaciones en la política es un clásico. es un obviamente, clásico, es un obviamente. clásico. Y fíjate que uno de los temas de la O se política... negocia la obra pública, o se negocia... Claro. Y bueno, es así. Fíjate que antes... O cargos de familiares, como le ocurrió a la riojana. Pero bueno. Sí, que metió media familia en distintos cargos. Y no, es que además fíjate que viene la famosa obediencia de vida, por decirlo de una manera, ¿no? Porque antes, no sé, 20, 25 años atrás, los miembros del Congreso, muchos, votaban en base a sus convicciones y a veces en un mismo bloque tenías un voto a favor y un voto en contra. Lo que pasó con el aborto. Acá el único caso en el cual hubo libertad de voto fue el aborto. Que hubo votos a favor y en contra dentro de los mismos grupos. Sí. Así debería ser todo. Así debería ser todo, o sea, en todos los casos. Porque si no, o la otra es, si yo voté a una línea política para que vaya con determinadas bases, principios y objetivos, ahí tienen que votar en bloque. Entonces ahí sí, pero lo que no podés es que lo hagan cuando conviene sí, cuando conviene no, que si, entonces mismo entre el oficialismo, que si están de un lado y del otro, la oposición, tenés un grupo de un lado, un grupo del otro. En la oposición te digo que hay un tole también, con el tema de poder, ¿no? Que ahora no quieren el poder porteño, digamos, para las próximas. Ya están pensando en las presidenciales, eso es así, ¿viste? Es que eso es lo grave, están ya pensando en vez de pensar de decir, logramos una posición en el Congreso que tiene un poder importantísimo, vamos a usarla este año y pico que queda, no, ya están haciendo campaña. Bien. Directamente. Nos vamos. Nos tenemos que ir.
nos vamos, y nos encontraremos, Dios mediante, la semana que viene. La semana que viene veremos los efectos de estas marchas, a ver cómo afectaron. Una vez que decante todo, los efectos de estos conceptos de marcha, vamos a decirlo así, porque no da para analizarlo de otra manera. Bien, gracias, Julio. Gracias por habernos acompañado. Recordad que durante la semana podemos estar contactados a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos los mensajes que nos llegan semana a semana y nos hace bien saber que están del otro lado acompañándonos. Hasta la semana próxima.